con alguna de las divisiones? Ya, si no, entonces vamos a dar por revisado, porque este día terminé yo muy apurado, entonces por eso les pregunto. ¿Algún hongo en especial que les haya llamado la atención? ¿Alguno de ustedes? A mí ¿O la no? levadura. La levadura, ¿verdad? Sí, porque Bien. son unicelulares. ¿Por qué son? Unicelulares. Sí, porque son unicelulares. Y además, ¿por qué ventaja tiene la levadura? ¿Qué ventaja tiene la levadura? Aparte de ser unicelular, ¿qué lo diferencia del resto de estos ascomicotas? Creo que en algo su forma de alimentación, su metabolismo. Es su metabolismo, ¿cierto? Porque ellos no son aeróbicos, son anaeróbicos. Esa parte yo no se las alcancé a explicar bien, pero se las explico ahora. Conversémoslo un ratito. ¿Cuántos tipos de respiración conocen ustedes? Aeróbica y anaeróbica. Aeróbica y anaeróbica. Caracteríceme en forma bastante simple las dos. La aeróbica, ¿qué implica la aeróbica? Que necesita Presencia de oxígeno. oxígeno. Ya se hace en Y la presencia de anaeróbica que no oxígeno, necesita. ya, se hace en presencia de oxígeno. ¿Y cuáles son los productos? Dióxido de carbono. Dióxido de carbono Y agua. y agua. Y energía, por supuesto, ¿cierto? Sí, porque ustedes se están ocupando y de alguna forma es la energía la que está ahí, como diríamos así, gestándose, liberándose para los procesos y a la vez entonces hay subproductos, CO2 y agua. ¿Y qué es lo que hacen las levaduras? ¿Lo mismo? No, porque ellos son anaeróbicos, es decir, su respiración es en ausencia de oxígeno. ¿Cómo definen la respiración ustedes a todo esto? A mí me interesa bastante ir conociendo cómo manejan los conceptos. ¿Qué es la Profe, respiración? como un sistema abierto de intercambio de materia y energía. De Uno, intercambio. sí, porque uno cuando respira absorbe CO2 y la sangre lo transforma en oxígeno. Bueno, absorbe oxígeno y después la sangre lo transforma en CO2 que después es exhalado. Entonces sería un intercambio continuo de aire, se puede decir. Ah, ya, lo estás enfocando de ahí. Es decir, porque yo le puedo hacer la pregunta también, ¿por qué necesitamos oxígeno nosotros? ¿Para qué? Dentro del proceso. ¿Para qué necesitamos oxígeno? ¿Qué papel cumple el oxígeno en el caso nuestro? Para que pueda bombear bien el corazón y funcione de mejor manera el cerebro igual. Ya, pero hablando al término molecular, a nivel de Para fabricar energía, creo. Claro, no créalo bien, porque el proceso respiratorio es para eso, para crear energía, crear ATP, ¿no? Dentro del proceso, lo que yo estoy haciendo, estoy quemando sustancias, quemando, entre comillas, ¿verdad? ¿No? Estoy degradando sustancias, porque no es el oxígeno el que me da a mí la energía. ¿Quién me da la energía? ¿De dónde libero la energía yo? Que necesito De para mi proceso. lo que uno come, las moléculas que Claro, uno ingiere. y principalmente de qué molécula lo sacamos nosotros. Del azúcar y Principalmente de la glucosa. de la glucosa, ¿verdad? Entonces yo descompongo la glucosa. Producto de esa descomposición, ¿qué se producen? Se producen Piruvato. fotones, ¿ya? Acuérdense, aparte de lo que de la liberación hacia formar ATP,
ahí yo estoy produciendo, se me están produciendo protones. Y ustedes saben perfectamente cuál es el problema cuando yo concentro una cantidad de protones en un ambiente o en un tejido. ¿Qué le pasa a ese tejido si tiene muchos protones? El envenenamiento, ¿no? Exacto. ¿Y cómo puedo demostrar a ustedes de que eso es así? Hablando de qué concepto. ¿Conocen el concepto del pH? ¿Han definido lo que es el pH? Sí. Digo, Sí, ¿les definí? sí, ¿Qué es lo que es el pH? es potencial de hidrógeno, la concentración de hidrógeno en sangre, en Eso, ¿no es fluidos. cierto? De los protones, ¿se fijan? Y claro, son protones que están activos. Entonces, claro, si yo dentro de mi posibilidad de estar degradando la glucosa estoy produciendo hidrógeno, tengo que de alguna manera estos protones neutralizarlos. ¿Y nosotros los neutralizamos con qué? ¿Qué usamos para neutralizar los protones que se producen? El hidrógeno. No, porque son hidrógeno. Son hidrógeno, son protones, son hidrógeno activo. Entonces, ¿cómo lo neutralizo Debería. yo? El oxígeno, entonces. Con el oxígeno. ¿Y qué formo? Agua. Agua. ¿Me entienden? Entonces, claro, nosotros tenemos una respiración muy especial, quemamos la sustancia, quemamos es un término, pero ustedes lo entienden, libero energía, la almaceno en enlaces de alta energía, ¿no? En el ATP, y los protones que me quedan ahí complicándome la vida, simplemente los neutralizo con el oxígeno, que aspiro, que tomo del aire, y yo elimino ¿qué? Lo transformo en ¿qué? Esos protones y ese oxígeno. ¿En? CO2. ¿En? No. ¿No? Agua metabólica. Es que el CO2 tiene carbono y oxígeno. Y yo estoy hablando que estoy usando protones, es decir, hidrógeno y oxígeno. ¿Entienden? Sí, sí. Claro. Entonces, claro, ¿qué es lo que produzco yo con mis protones que estoy liberando y tomo oxígeno para neutralizar el asunto? ¿Y qué produzco yo entonces? Agua. Agua. Muy bien. ¿Se fijan? Eso es lo que normalmente se hace en una respiración aeróbica. ¿Y qué pasa en la respiración anaeróbica ahora? La fermentación. Pueden ser de dos tipos, ¿no? Perdón, no de dos tipos. La alcohólica Hay y la una láctica. fermentación, le llamamos fermentación, pero ¿qué es de dos tipos? ¿Cuáles? Alcohólica y láctica. Alcohólica y láctica. ¿Ven? Y ahí también depende del producto al cual se van a ir el resultado, digamos, de la respiración. Aquellas moléculas o átomos que de alguna manera hay que neutralizarlo. Y así entonces tenemos la fermentación alcohólica, en que el subproducto es alcohol, la fermentación láctica, en que el subproducto es ácido láctico, es el que hacemos nosotros en nuestros músculos. Y es una maravilla en realidad. Me encanta la forma en que estamos diseñados. Volvamos a la levadura. ¿Qué tipo de fermentación hace la levadura? Alcohólica. Alcohólica, ¿cierto? Y por eso producen alcoholes. Gracias a Dios, ¿no? Y fueron descubiertos desde muy antiguo que producían estas fermentaciones. Imagínense, apareció en los libros antiguos, donde la Biblia estaba escrito ahí que tomaban vinito ya en ese tiempo, y hacían los egipcios hacían un tipo de cerveza. Por eso el nombre de la especie es Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces viene en este caso, de las raíces del myces, que corresponde a hongo, y sácharo de azúcar. Entonces, hongo del azúcar.
Y la especie Cerevisiae, que ustedes están viendo ahí el nombre, se los voy a mostrar, significa simplemente de la cerveza. Recuerden esos detalles, ¿no? Es interesante. Pero las levaduras, en este caso, no es solamente esta capacidad, ¿no?, de fermentar. También tienen algo interesante, la capacidad tremenda y rápida de reproducirse. Como buenos hongos, no solo se reproducen sexualmente, sino también y principalmente se reproducen asexualmente. Si ustedes le preguntan cuál es la forma sexual de reproducción de las levaduras, ¿cuál es? ¿Cómo se llama ese proceso? ¿Cómo es conocido? División celular. Es una división celular, pero es muy particular cómo se forman los dos organismos. Y ustedes lo ven aquí en el esquema. Espero que estén mirando el esquema, ¿no? Los esquemitas. ¿Qué es lo que ven ahí ustedes? Estoy mostrándolo. Un proceso de mitosis. ¿Ya? Pero yo podría tener una mitosis y formar un tabique nomás, ¿no? Pero aquí, ¿qué es lo que se forma? Dos pequeños organismos unicelulares. ¿Y cuál es la forma? Por eso aquí hay una reproducción, claramente. Una reproducción asexuada. También hay una reproducción que podríamos decir es sexuada en las levaduras, cuando el núcleo, ¿no es cierto?, se divide, se produce una fusión del núcleo y se forma un cigoto, se produce una meiosis, se forman de nuevo 4 núcleos, pero ya no voy a hablar yo de una levadura, sino voy a hablar literalmente de ascosporas. Por eso las levaduras están metidas dentro de los ascomicotas. Pero volvamos. ¿Cómo se conoce este tipo de reproducción asexuada? De los cuales la levadura es uno de los ejemplos típicos. Reproducción por yemación. Lo que se forma es una yema, aquí, ¿no? Esta protuberancia que empieza a formarse, muy propio de los hongos, la facilidad de formar protuberancias o túbulos, ¿no? Y el núcleo, que se divide en dos, hay una mitosis, como dijo muy bien alguien, ¿no? Uno de los núcleos hijos entonces migra hacia esa protuberancia y quedo yo con dos núcleos, separados en dos unidades celulares. Sé que no han tenido tiempo, pero a ver si de por ahí buscan ustedes. Ya, con eso era un alcance que no pude hacer el otro día de las levaduras, que a mí me parece muy interesante. ¿Alguno ha conocido los alambiques? ¿Han tenido la oportunidad de ver cómo producen el alcohol? No. No. ¿No? Ya, ojalá que lo vean, porque llama la atención estos tremendos, antes lo hacían en odres o recipientes, ¿no? Que incluso algunos de cuero lo hacían así revestido, etcétera. Pero lo importante es que la levadura tenga un ambiente bien, no tan helado, qué sé yo, no tan frío, etcétera. Se le acomoda para que estén bien activas y produzcan entonces el alcohol. Pero el medio se les satura, entonces hay que estar constantemente haciendo el recambio. Bien, ¿alguien averiguó algo más del clavíceps purpúrea del ergotismo por casualidad? Sí, ¿De la acuerdo? clase pasada buscamos en el laboratorio. Ya. ¿Y qué les pareció? Que era Porque loco. era El que loco, la como dijo, ¿no? producía. ¿Sí? El que Es decir, producía ese como... por un lado, un tipo de hongo que ha ayudado al hombre desde mucho tiempo y es beneficioso, como decimos, y por el otro lado, un hongo terrible.
Terrible. Sí. Ah, me olvidé, este hongo o esta levadura solo sirve para la fermentación alcohólica. No, para la láctica también, ¿o no? Sí, la láctica, pero normalmente el hombre lo usa solo para la fermentación alcohólica o lo usa para otra cosa, o Para para hacer otra, pan. para hacer pan. Eh, pero ¿qué tiene que ver la levadura con el pan? ¿Cuál será el funcionamiento ahí? Que libera CO2 y hace que el pancito eleve y quede esponjoso. Es lo que decíamos, ¿cierto? Que el producto de la fermentación precisamente de la levadura se produce CO2, por supuesto un poquito de alcohol, pero se produce CO2. Y ese CO2 va formando burbujitas que van entonces inflando en pequeños glóbulos la masa. Por eso también no hay que dejarla mucho tiempo. No solo porque se va a crecer mucho, sino porque no se olviden que igual sigue siendo su fermentación alcohólica ella. No se les pasa la masa, adquiere otro sabor. Bien, terminemos con esto y ya saben entonces que dentro de los hongos son muy especiales y son muy buenos ejemplos para mostrar estas variaciones entre los seres vivos y tanto el ambiente en que viven y la relación con otros seres vivos. Con respecto a los basidiomycota, ¿les quedó alguna duda o les pareció algo que pueda ser interesante de buscar, de revisar? ¿De los basidiomycota? ¿Sí? Perdona, ¿por qué hago esto yo con respecto a lo que estamos viendo? Es para irles dejando algunos temas que ustedes los indaguen después por su cuenta, ¿ya? Porque una parte de la evaluación nuestra va a estar en función de eso, de una indagación personal, de un tema, y que ustedes después van a presentar. Pero en el caso de los basidiomycota, ¿encontraron algo llamativo? Aparte de que son comestibles. ¿Ya? Y algunos, perdón. De que la célula contiene dos núcleos. Eso mismo. Ah, Eso de que la célula contiene dos núcleos. claro, que son dicariontes, ¿sí? Sí. Y en el caso de los acomicota también son dicariontes. La diferencia aquí es que los basidiomycota hacen sus hifas, hacen sus micelios mucho más rápido que los acomicota. Por eso crecen más, son más grandes, son más rápidos también. En términos de sus ascocarpos, perdón, de sus basidiocarpos, su cuerpo fructífero que llamamos, el hongo propiamente tal. No alcanzamos ese día a hablar bastante de las orejas de palo. ¿Alguien buscó en internet una oreja de palo? ¿Se imaginan una oreja de palo ustedes? Debe tener forma de oreja. No, si ustedes incluso lo pueden haber visto ahí en la universidad, habían dos troncos cortados en el patio, digamos en el jardín, y que le salían como una excrescencia que parecía como que fuera de la misma madera del tronquito, y eran como de medias lunas así alrededor del tronco. Así que, como no estamos presenciales, yo no se los puedo mostrar ahora. Pero sería interesante que buscaran ustedes, a lo mejor después por ahí, el género de esto es el género Fomes, creo que era. Sí, Fomes. O poliporos, si ustedes ponen Fomes, poliporos, le van a aparecer los hongos de las orejas de palo, o también le llaman hongos de repisa. Bien. En cuanto a
Esto también, yo lo pasé rápido y... ¿Alguno de ustedes ha tenido pie de atleta? ¿Se ha enfermado? Sobre todo los atletas, los futbolistas, a veces cuando uno se baña en cualquier de estos, los baños ese de cancha o de gimnasio, a veces de repente empieza a tener problemas entre los dedos de los pies ahí. Y eso es causante por un hongo, que causa lo que se llama el pie de atleta. El Trichophyton mentographites. ¿Alguien ha tenido algún perrito, algún gatito que le dio tiña? Que en el pelaje, los pobrecitos que le ataca la piel, ¿no han tenido esa mala No. experiencia? Ya. Y ya. Entonces, ahí, esos son todos hongos, como decíamos, deuteromicota, es decir, que no se les conoce la fase sexual nomás. El más simpático era, para mí, es este, ¿no? No sé si lo tuvimos tiempo de conversar. No, profe, de ese no. Ya, échenle una miradita a la... Por favor, échenle una miradita. Mírenlo, vean dónde está el hongo. Es un hongo que se le conoce las conidiosporas nomás. Se conocen los conidiosporangios nomás. No conidiosporangios, los conidios nomás. Son, el conidio es propiamente ahí donde se produce la espora. ¿Qué conclusiones sacan? No han hablado todavía ustedes de los nemátodos, ¿no? ¿O sí? No, No, todavía no se los no han mencionado. llegamos ahí. Ya, pero en todo caso, vamos a hacer, ya saben, ¿no es cierto?, que son animales, muchos viven en el suelo, muchos atacan, por ejemplo, tubérculos o estructuras o raíces de planta, como el caso de la papa, muy conocido, el nemátodo dorado, el nemátodo que ataca las papas, ¿verdad?, entre otras. Y entonces son como gusanitos que andan por el suelo. Y este hongo crece y tiene un lazo casi, una trampa. ¿Qué es esto, verdad? Son hifas que adoptan una forma de círculo. Entonces, cuando el gusanito este va pasando, no se da cuenta, por supuesto, y de repente pasa por el medio de estos circulitos, de estos lazos prácticamente. Y rápidamente, por el roce, la hifa empieza a aumentarle el volumen, aumentar el líquido en el interior de la hifa. Y eso hace entonces que atrape al gusano. Y claro, aquí ven ustedes uno que quedó con la parte delantera, aquí por la parte delantera y por la parte trasera. Y una vez que lo inmovilizan, entonces secretan las enzimas necesarias para empezar a descomponer en este caso al nemátodo. Extraordinario, ¿eh? ¿O no? Como modelo. A mí me llama la atención, la verdad. Ya, el Arthropoteris es uno de los casos de deuteromicota, el otro es el que causa el pie de atleta, como veía. La micorriza le dimos bastante tiempo. ¿A alguien le quedó alguna duda? ¿O de los líquenes? ¿No, profe? No. Ya. Entonces, nos vamos a ir rápidamente ahora a
voy a dejar de compartir y vamos a atacar el reino Plantae. A ver, vamos a buscar dónde tenía la presentación de los reinos. Acá aparece. Están en los hongos. Acá. Descripción de los diferentes reinos. Ok. Vámonos a lo que, donde teníamos ahí el reino Plantae. Reino Plantae. Te están viendo, sí. Echen una miradita primero y vean esta presentación con todo lo que, con todas las divisiones que hay dentro del reino Plantae. Familiarícense, por favor, un poquito con los nombres científicos, digo, con la terminación fita, que lo identifica la división en general en las plantas, y vean a qué se asocia cada una de ellas. Vamos a un pequeño ejercicio, ¿no? Yo voy a ir diciendo la división, ustedes me dicen a quién encontramos ahí dentro. División faeofita. Algas pardas o cafés. Bien. Rhodophyta. Algas rojas. Algas rojas. Clorofita. Algas verdes. verdes. Briofita. Musgos y afines. ¿Qué significa? ¿Qué Brillo, significa? El término afín o afín a. ¿Similares o no? Exactamente, Eliezer. Muy bien. Musgos y similares. ¿Por qué? Porque dentro de esta división voy a encontrar los musguitos que conocemos, pero también las hepáticas y los antoceros, que son otra muy parecida a las hepáticas. Luego tenemos las xilofita, que son iguales. Licofita. licopodios. Los licopodios. Las esfenofita. Colas de caballo, equisetos. Equisetos, exacto. Las pterofita. Helechos. Cicadofita. Picada. Gingofita. Jingo. El jingo, ¿no? El árbol de los 40 escudos, etc. Coniferofita. Coníferas y pinos. Bien. La netofita. Éfredas y pingo pingo. Bien. Y la división magnoliofita. Plantas con flores, con ovario y periantadas. Claro, plantas con flores, entonces, pero vamos a decir con ovario, ¿ya? Y periantadas. Bien. ¿Cómo podemos separar estos grupos de divisiones? ¿Qué podemos tomar en cuenta para sumergirnos en todas estas divisiones y hacer el ejercicio que hacíamos, por ejemplo, con los otros reinos? Ir identificando características distintivas. ¿A quién se le ocurre cómo podríamos entrar aquí? Podríamos dividirlo en vasculares y no vasculares. Excelente, ya. Una buena forma de hacerlo. Ah, y eso de si tiene semilla o no semilla. Excelente. Con semillas, sí. Con semillas o sin semillas. ¿Qué otro carácter? Muy bien. ¿Qué otro carácter bueno podemos utilizar? Si son vasculares, no vasculares, si tienen semillas, no tienen semilla. Lo del crecimiento. Ya, crecimiento. ¿Qué criterios usaríamos? ¿Alcanzan crecimiento secundario?
Ya, bien. ¿Se presentan solo crecimiento primario o crecimiento secundario? Secundaria. Bien. ¿Qué otro más? Del punto de vista reproductivo. Si ¿Qué se podríamos reproducen por decir? espora o... Si se reproducen por espora, por... Sí. ¿Qué más? Si dan fruto. Si se reproducen por... ya, ok, pero por frutos, así, si dan lugar a frutos, pero ya habíamos hablado de las semillas en realidad, ya. Si, ¿qué otra cosa más podríamos usar? Y yo creo que con eso está bien. Y ahora entonces ustedes cierran los ojos porque yo me voy a ir a otra diapo. Sí. Ábranlos ahora. Abran los ojos y en esta diapo encontramos las características distintivas de los grupos y divisiones del reino Plantae. En realidad, lo que hay que fijarse acá es que, a ver, se me fue la flecha. Uy, acá está. Que a la izquierda, yo debí haberlo separado más en realidad. Tengo talofitas a la misma altura de embriofitas, ¿sí? Entonces, una forma que puedo yo diferenciar es que hacen embrión o no hacen un embrión. Entonces, dentro de las embriofitas, ¿se fijan? Tengo todas estas son embriofitas, hasta abajo. Pero las faeofitas normalmente no se consideran como embriofitas. La faeofita, la rodofita, las clorofitas, que son del grupo de las macroalgas, normalmente no se consideran como embriofitas. ¿Ya? Los vamos a ver. Y de estas, entonces, yo ya puedo hacer dos grandes grupos, talófitas y embriófitas. Luego ustedes ven que aquí yo hago tres separaciones. Embriofitas no vasculares versus embriofitas vasculares, que son todas estas para abajo. Dentro de las embriofitas no vasculares voy a encontrar en general las briófitas, los musgos, las hepáticas, los antocerotas. Mientras que en las embriofitas vasculares, es decir, que tienen sistemas conductores de agua, voy a encontrar todas estas. Quedan incluidas dentro de este grupo. Es decir, forman cormo, no forman talo. Forman un verdadero cormo que corresponde a una estructura con sistema conductor de agua en este caso. Pero el primer grupo, si bien son plantas vasculares, no producen semillas. No tienen semillas. Es el caso de la xilofita, licofita, efenofita y terofita. Mientras que dentro del grupo de embriófitas vasculares con semillas, tengo estas 5 divisiones. Pero estas 5 divisiones yo las separé, ya lo hemos hecho nosotros, que algunas tienen semillas no dentro de un ovario y otras sí, semillas encerradas en un ovario que normalmente termina formando un fruto. Por eso decimos gimnospermas, semillas desnudas, y angiospermas, semillas encerradas en un fruto, no en un ovario. Ahí tenemos las 4 divisiones: cicadofita, gingofita, coniferofita, netofita, y una sola gran división, que es la división magnoliofita, que nos reúne a las plantas, para nosotros, más evolucionadas.
Y han logrado entonces una mayor elaboración de su estructura, de la producción de sus semillas, la posibilidad de formar frutos cuya dispersión favorece notoriamente la dispersión de las semillas, que es lo que buscan en este caso los vegetales. En las gimnospermas o de semillas desnudas, la dispersión generalmente la hacen semillas que que tienen pequeñas excrescencias a manera de alas, porque estaban más adaptadas algunas para la dispersión por el viento. Hay que pensar que son plantas que son muy antiguas. No había mucho insecto, no había mucho mamífero, o aves, o sobre todo insectos, para la dispersión de las estructuras reproductivas o para el transporte de estructuras reproductivas, como el caso del polen, o para la dispersión de semillas. Ese es nuestro cuadro del reino Plantae, queridos alumnos y queridas alumnas. Traten de visualizarlo, porque lo que vamos a hacer ahora es buscar las características distintivas, así dentro de estos grupos que hemos hecho. Ahora vamos a buscar las características distintivas dentro de las divisiones que están dentro de cada grupo. Ahora, ¿qué vamos a usar para eso? ¿Alguna guía? ¿Algún recurso? Lo primero va a ser que miremos ahora la presentación en base a lo que ya estamos viendo. Es decir, las clorofitas, las algas, por ejemplo, estas divisiones que están dentro de las talófitas. Aquí hay un vistazo de las formas que pueden tener. Hay de algunas algas que son dentro de ellas, que son prácticamente unicelulares, pero forman colonias, como esto, ¿no? O son de estructura filamentosa, o son de estructuras reticulares, es decir, filamentosas, pero formando red. O son de estructuras, ¿cómo le llamaríamos a esta estructura? Laminares. ¿Ya? Formas laminares, formas de láminas. O ya formas un poco más sólidas, más compactas. Una pregunta para biólogos. Dentro de la evolución, ¿cómo puedo explicar yo estos tres tipos de formas? ¿Cómo podríamos explicar estos tres tipos de formas que se fueron diferenciando con los millones de años de evolución? En general, en estos vegetales. ¿No les explicaron eso en biología general o celular? Profe, ¿tiene que ver ¿Sí? con las mutaciones? Ya, podríamos tomarlo por ese lado, que fuera como una especie de mutación. ¿O será parte del plan arquitectónico que viene encerrado en el ADN? Porque si fuera mutación, ¿no es cierto? El problema es que es muy azaroso. Y no se produce en muy gran cantidad, si quieren ustedes, no encontré el término ya. Pero esto no parece una cosa que sea azarosa, parece parte de un diseño y de una propiedad de las células. Le estoy dando una guía. ¿Qué propiedad de la célula estaría involucrado en que yo forme un organismo unicelular?
o un organismo multicelular, pero de forma filamentosa, de forma reticular, de forma laminar, o de forma volumétrica, más densa, con un volumen más gruesa, digamos. ¿No le explicaron entonces? Bien, una A la célula se misma, ¿sí? Dígame, dígame, dígame. a la adaptación del medio que tienen las células, ¿o no? Ya, pero Pues, ¿qué propiedad de la célula ayudaría a esto? O ayudaría a adquirir estas formas. ¿Cómo se adquirirían estas formas? Imagínenlo ustedes. Piensen en una célula, una unidad cúbica, ¿o no? ¿O todas las células son laminares? La forma normal de una célula, ¿cuál será? esférica. Siempre tendimos a pensar que las células son algo esféricas, pero cuando se dividen en dos, claro, es que nosotros estamos acostumbrados a pensar mucho en la célula animal, po. Pero ¿qué pasa con la célula vegetal? ¿Qué es lo que tienen las células vegetales? Pared. Tienen pared. ¿Y son paredes muy flexibles? No, No. Son rígidas, sí. ¿cierto? Son flexibles, pero tienen una cierta rigidez que les determina una forma. ¿Y cuáles son las formas que puede tener una célula vegetal sola, aislada? ¿De acuerdo a esto? Piensen nomás, a mí me encanta esto. Estoy aprovechando de gozar con esto yo. Que ustedes puedan resolverlo. Ya, tengo una célula. ¿Qué forma puede obtener si mis paredes son rígidas? ¿Qué forma podría tener una célula? Ustedes me dicen. Como esas fibras. ¿Cómo se llamaban recién? Las de abajo. Las que son ¿Sí? como palitos. ¿Claro? Así yo Ya, creo. ya, pero en ese caso serían... no, perdona, estaba preguntando por una sola célula vegetal. ¿Qué forma podría tener una célula? Rectangular. No, estoy hablando de forma volumétrica, perdón. No, volumétricamente hablando. ¿Como aplanada? Y sería como si es que es volumétricamente aplanada. ¿A qué se lo imaginan Profe, no ustedes? sabemos. No, pero piénsenlo. Profe, Se lo como un imagina. diamante o algo parecido. Ya, por ejemplo, yo tengo, nosotros vimos, ¿se acuerdan? Que habían células, ¿se acuerdan o no? ¿Se acuerdan haber hablado de células que eran más cúbicas, otras más paralelepipédicas? Y en ese caso, estoy hablando del volumen de las células, ¿se fijan? Entonces, claro, tengo, si las células son más o menos de iguales dimensiones de alto, ancho y ¿cómo se llama? Y largo, son de forma cúbica. Si tienen un alto, a veces incluso muy parecido de altura al ancho, pero el largo es diferente, tengo una célula paralelepipédica. Si tengo más o menos iguales dimensiones de largo, ancho, alto, pero tengo esa estructura cúbica, a su vez está alterada por, por las caras, en vez de tener solo una cantidad limitada de caras, tengo hartas caras y por eso que asoció con el diamante,
su compañero recién. Lo concreto, jóvenes, que yo una célula, si me la imagino cúbica, la puedo dividir por un solo costado. ¿Qué se me formaría? Si yo voy dividiendo la célula cada vez por un mismo lado, por un solo lado y por un mismo lado. ¿Qué es lo que voy a formar? ¿O qué se me forma? Esto. ¿Cómo? Ah. Si yo tengo una célula cúbica y empiezo a multiplicarla, se empieza a dividir, pero siempre por un mismo costado. Es decir, esta célula se divide en dos. Se y alarga. se va alargando, ¿se fijan? Va formando un filamento. Un filamento del grosor de una célula. Bien. ¿Qué puedo hacer yo con este filamento? Que de repente algunas de las células se dividan para el otro lado. Y empiecen entonces a formar un filamento, pero conectado con el anterior, y me van a formar una red. ¿Se fijan? Sí. Modelo de desarrollo. ¿Qué pasa si ahora yo ya me pongo más ambicioso y en vez de que las células se dividan para un solo lado, lo hagan para dos? Pero esta se divide para acá y se va dividiendo, incluso la misma célula puede dividirse para el otro lado también. ¿Qué es lo que se va a ir formando? Si yo la división la hago en dos costados, ¿qué se me tienden a formar? Imagínenlo, por favor. Piensen en un dado, ustedes tienen hartos dados, ¿no es cierto? Y los empiezan a colocar, unos para un lado, otros para otro, en un mismo plano. Porque yo pierdo uno de los tres planos que tengo. Pierdo uno de esos planos y solo me multiplico mi dado, lo voy poniendo dados al lado, arriba de una mesa, por ejemplo. ¿Qué se me forma? Para que ustedes lo visualicen. ¿Qué es lo que formarían? Un filamento igual, pues. No, pero en dos dimensiones, no en una sola. Eso así Una lo red. aprendí yo. Así lo aprendí yo. Te digan que era muy fácil que explicarlo, Una red. porque yo tenía dados, ¿no? Ustedes saben, con caras, qué sé yo. Entonces, se ponía un dado al lado del otro. ¿Y qué es lo que se formaba? Una hilera, que si yo lo miraba volumétricamente, era un filamento. Entonces el profe nos hizo poner más dados, pero en dos dimensiones. Un lado por un lado, un dado por un lado, el otro por el otro. Y fuimos agregando dados, haciendo más filamentos uno al lado del otro, quedaban. ¿Y qué es lo que nos quedaba? Una sábana. Nos quedaba una estructura laminar. ¿Se fijan? Y si acaso yo lo hacía en el tercer eje, es decir, colocando no solo en un lado, sino por los dos lados, y después colocando un dado arriba, adquiríamos la forma volumétrica, la forma compacta, la forma estructural que vemos en algunos cuerpos algales, como esto, como el caso del cochayuyo, del güiro, y no como el caso del luche, del caso de la ulva lactuca, por ejemplo, que son laminares. Entonces, eso es lo interesante, ¿se fijan? Las algas nos dieron, o nos dan, la forma en que evolucionaron ellas. Estar en el agua como células independientes que después se hicieron colonia y que después esas células adquirieron implementaron, digamos, modelos que a lo mejor venían escritos en el genoma para hacer crecimientos lineales o crecimientos en filamento o en red.
o laminares, o más compactos, más volumétricamente hablando, en 3 dimensiones. Eso es lo que, fíjense que está en esta diapositiva. ¿Alguna pregunta, consulta, comentario? O sea, al final la forma tenía que ver con hacia dónde la célula se dividía. Claro, exactamente. ¿Y quién determina eso? El núcleo. ¿Dónde está el ADN? O el- ¿Cierto? Eso es lo que ustedes, digamos, es lo que tienen que ir pensando también, ¿ya? Lo que está escrito en los seres vivos. Lo que viene escrito en los seres vivos. Bien, pero sigamos, porque vi que me entusiasmé mucho yo. Vámonos, sigamos con los grupos. Clorofita, feofita, el mismo modelo, ¿no es cierto?, de las algas. No vemos grandes diferenciaciones, pero en estas ya empezamos a ver cositas interesantes. Por ejemplo, estas estructuras que son producidas por el alga, y uno dice, claro, le ayuda a flotar, porque son como pequeñas vesículas, y que adentro, como hay CO2 generalmente, hay ahí voy a decir aire, ¿no? Eso le ayuda entonces al alga a flotar. Y si yo tengo un sistema que me permite flotar, ¿qué ventaja me da con respecto a las otras que no tienen sistemas para flotar? ¿Qué ventaja me da? Tiene más acceso a la luz. Por un lado, me puedo permanecer mejor, ¿no es cierto?, en la parte superficial, y también me favorece que puedo yo crecer más, aumentar la masa, porque el alga, ¿de qué depende el tamaño de un alga? Depende de la masa flotante. Si el alga, ¿no es cierto?, empezara a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, llegaría un momento que llega a tal peso que se empieza a hundir. Entonces, claro, voy a crecer para flotar, poder flotar, que ¿cómo se llaman? Las fuerzas del líquido donde yo estoy me permitan sustentarme con la sola densidad del líquido. No. Pero si yo quiero seguir creciendo, tengo un problema. No voy a poder hacerlo, porque voy a llegar a una masa tal que me voy a hundir. Conclusión, ¡ay, qué bueno! Utilizo sistemas entonces de flotación. Bien, eso hicieron las faeofitas, ¿se fijan? Empezaron a inventar sistemas de flotación. Luego, fíjense, ¿en qué se diferencia de una planta esta alga? Prácticamente en nada. Entonces las faeofitas hicieron ¿qué cosa? Vivir en los bordes marinos, por ejemplo. De tal manera que se anclaron, porque ahí es muy fuerte, en las mareas son muy fuertes, ¿no es cierto? El oleaje es muy fuerte, pero también tiene más posibilidades de alimentación, tiene más posibilidades de luz, tiene más posibilidades para la reproducción. Y hay feofitas que están entre las algas más grandes, ¿no? Son enormes. Creo que en una alga que sacaron en términos de productividad eran 50 toneladas. Pueden ser enormes. Estas algas pardas son tan grandes que entre el Atlántico y digamos, entre África y América, ¿no? En el mar, se formaba el famoso mar de los sargazos, que le llamaban, de algas pardas que eran sumamente densas, grandes, no dejaban avanzar a los barcos a vela en ese tiempo. El mismo Colón reportó eso. Están complicándose. Bien, ¿qué pasa con las algas rojas por su parte? ¿Qué es lo que le pasa a las algas rojas, que son más o menos distintas a las otras? Estas algas rojas lograron algo que las otras no lograron,
porque se acostumbraron mucho a vivir en zonas profundas. Por ejemplo, en el mar Mediterráneo se ha encontrado algas que están a 80, 90 metros de profundidad y fotosintetizan todavía, porque usaron ellos los pigmentos que tenían las bacterias y que tenían las cianofitas, ¿ya? Unos tipos de ficobiliproteínas, proteínas, bien digo. Por otro lado, ellos desarrollaron otro sistema interesante, que eran capas calcáreas. Le copiaron a los moluscos, le copiaron a los animales el desarrollo de estructuras calcáreas sobre sus partes exteriores. Ahí hay algo interesante también en el caso de las algas rojas. Bien, de estas algas salieron a la tierra, quedaron emergidas, muchas de ellas. Las que no prosperaron fueron ni las feofitas ni las rodófitas, pero las que vivían más flotando, las que vivían mucho más en la parte de los mares flotando, que eran las algas verdes, fueron las que empezaron a quedar entonces poco a poco emergidas. Y de tanto ensayo y error, las algas verdes, así se calcula, ¿no? Así se especula o se piensa, muchas algas verdes quedaron semisumergidas y desarrollaron las famosas capas de cera, las famosas capas sobre su superficie externa que les permitían evitar la desecación. Y aparecieron las primeras formas de plantas terrestres formadas por las hepáticas y las antocerotas y después perfeccionadas por los musgos, las briófitas. En la próxima clase no vamos a discutir los ciclos, pero sigamos con nuestro avance. Aquí tenemos el caso de una hepática. La estructura de la plantita es laminar. Tienden a ser laminares. No hay sistemas conductores, por eso que no... ¿Le conté la historia del problema del musguito? Sí, no crece. El drama del musguito es quedarse siempre chiquitito. ¿Se acuerdan por qué? ¿Por qué las plantitas de musgo son tan chiquitas? ¿Alguien se acuerda? No. Tenía que ver con la presión hidrostática. Porque como no tienen sistemas vasculares, xilema, floema, particularmente el xilema, que son capilares muy estrechos, muy finos, que permiten que el agua entonces pueda circular, ayudada, una, por la tensión capilar que se llama, por la presión, la diferencia de presión osmótica que está en la base, pero principalmente por la transpiración. Entonces eso permite en las plantas que el agua ascienda. En el musguito no lo puede hacer porque no tiene sistemas vasculares, y si bien ellos pueden absorber agua y subirlos y crecer un poquito, ya después la presión atmosférica, la fuerza de la presión atmosférica, les impide subir el agua a más altura. Por eso están condenados a quedarse chiquititos los pobres. Bien, en el caso de las hepáticas, ellas resolvieron el problema y en el sentido de crecer más nomás, hacer sus cuerpos, sus estructuras mucho más grandecitas y creciendo a ras de suelo. Bien, para continuar, entonces tenía yo un sistema de musgos, hepáticas, ¿verdad?, que no tenían sistema vascular. Y aparecen las plantas vasculares. ¿Hace cuánto tiempo más o menos aparecen las plantas vasculares? Fíjense ustedes. No hace mucho. Hace solo 350 millones de años, aproximadamente, ¿no?
aparecen estos, habrían aparecido, ¿no?, las plantas vasculares. Y después de 200 años y un poquito más, se logró que hubiese plantas vasculares con semillas, porque hasta esos millones de años solamente habían plantas vasculares sin semillas, entre las que más destacan son los helechos, los equisetos, las xilófitas y las licofitas. Bien, volviendo acá, entonces son recientes estas plantas. Las plantas que nosotros conocemos como abundantes hoy día en el planeta, las plantas vasculares con semillas. Y aquí aparecieron las dos líneas, ¿no? Plantas con semillas desnudas, producidas, ¿no es cierto?, en escamas, en sistemas de escamosos, que forman las gimnospermas, donde tenemos los pinos, los cipreses, las tuyas, las secuoyas, todas esas. Y que fueron dominantes en un tiempo de la historia del planeta, que tiene que ver, por ejemplo, con las glaciaciones. Ellas lograron resistir las glaciaciones, periodos fríos, muy fríos, bastante largos, pero después, cuando hubo el cambio climático, ya se retiraron los hielos, ya empezó la Tierra a calentarse más, entonces vino el auge de las plantas con semillas encerradas en frutos, ¿ya? El caso de las angiospermas. Ya ustedes saben, ¿no?, que aquí se escindieron o se formaron dos grupos que tenían que ver con la estructura de los embriones. En cuanto a la reserva, la hoja reservante que tenían los embriones, que era una o dos. Lo que se postula es que estas fueron primeras, y de efectivo se ha comprobado que las dicotiledonias habrían evolucionado primero y las monocotiledonias después, y que todo habría sido entonces una especialización por reducción, que se llama. Por eso que uno a veces piensa al revés, dice, es que las monocotiledonias son más antiguas porque tenían 3 partes florales nomás, 3 sépalos, 3 pétalos, mientras que las dicotiledonias tienen más, entonces tienen que haber sido después. Al parecer fue al revés. Algunos postulan que primero fueron las dicotiledonias y después, por reducción, por facilitación del crecimiento, mejoramiento de la reproducción, las monocotiledonias entonces disminuyeron la cantidad de sépalos, pétalos y otras estructuras. Bien. No sé si han tenido tiempo de revisar y analizar este esquema ustedes. ¿Qué hora es? Estamos bien. Así llegamos entonces a los últimos grupos, ¿no es cierto?, de plantas, que es lo que vamos a trabajar de vuelta de la desconexión. Pero lo que vamos a hacer de vuelta de conexión, yo les voy a pedir que repasen, que revisen, y como mi idea es no hacer la prueba justo en la semana, aunque podemos hacerla, la cosa es no hacer pruebas los lunes, yo igual prefiero fijarla con ustedes para la semana subsiguiente. No sé qué les parece. ¿Tienen muchas pruebas para esa semana? ¿Es de la semana que vamos o la semana? A ver, estamos hablando que ustedes hacen un receso de desconexión la semana próxima, ¿verdad? Y volvemos a clase la semana del 26 al 30 en realidad. Una opción sería igual hacer la prueba por ahí el 29 o el 30. Pero, no sé, no los quiero yo atosigar. ¿Ustedes me dicen? Parece que me desconecté yo. ¿Me escuchan? Sí, la escucho. Estoy ya. pensando en la fecha que nos dieron. Claro, no, es que de repente como que les vibraba, estabas hablando y vibraba así. Sí, ahí. No, ese es un micrófono que está medio loquito. Es mi micrófono que profe, falla a no veces. se preocupe. Ya, ok. Gerald, Eliezer, ¿qué opinan ustedes?
Sí, estoy de acuerdo, aunque todavía no hemos fijado fechas para alguna materia. Ah, ya. Bueno, entonces nos estaría superponiendo con otra. Por el momento Pero que yo sepa, no. ya, entonces miren, hagamos una cosa porque en realidad yo sé que son demasiados contenidos, ¿no? Lo que tenemos que ir revisando. Y yo prefiero también que ustedes revisen la guía para que tengan tiempo de leer la guía. Ustedes saben a qué guía me refiero, ¿no? No, Las no, dos guías del reino protista, del Monera, del Fungi no. y la otra, la de las plantas, Del reino Plantae, esa larga. la grandota, ¿sí? Ah, ya. Por eso, ya. A ver, espérate, porque aquí, en esta presentación, yo hablo de las xilófitas, en la otra está más resumido, que son las primeras plantas vasculares, xilofita, licofita. Después vienen los helechos, dentro de los helechos está también el ciclo acá, ¿no es cierto? Las colas de caballo, las gimnospermas, entre la cicadofita, gingofita y coniferofita, con el ciclo de ellos, y finalmente, entonces, perdón, las angiospermas, o magnoliofita, famosas plantas con flores periantadas, aquí vemos, ¿no? Periantada significa con cáliz, con corola, y con producción de semillas encerradas en un fruto. Entonces, esa es la que tenemos que discutir, estos ciclos, y así hacemos una prueba más integradora. Siempre con el mismo procedimiento, ¿no? Usando características distintivas y características particulares de cada grupo, de cada división. Con respecto a la guía, ustedes saben a qué guía me refiero, ¿no? Déjenme ver. No. Voy a dejar de compartir porque me quedó abierta, parece, la guía del... Sí, acá está. Que es la misma en la práctica. Ya, sí, la puedo compartir. Acá vamos a compartir aquí está, sería esta. A ver. Quedó muy grande, así que la voy a achicar un poquito. Ahí. Ok. Dame un segundo acá. Esta es la guía que está con esta carátula, ¿ya? Que dice el Reino Plantae. Donde ustedes revisaron para ver cómo van a ir haciendo el herbario. Sí, la tengo. ¿Sí? ¿Te acuerdan? Usamos la parte de adelante nomás nosotros. Pero ahora, acá tienen el Reino Plantae y está todo lo referente a las algas, por ejemplo. Cómo yo voy caracterizando las algas y en este cuadrito, cómo las voy a separar, qué características voy a tomar yo de ellas para separarlas fácilmente. Me voy a fijar principalmente, claro, un poco dónde crecen, cómo crecen, pero sí en el tipo de pigmento que tienen. A ver, voy a agrandar un poquito más en el tipo de pigmentos que tienen, el tipo de pared celular y el material de almacenamiento, por ejemplo. Y voy a separar los tres tipos de algas sin ningún problema y voy a poder manejarlo, su característica distintiva sin gran problema, ¿ya? Ahí tienen ustedes un ejemplo. Si yo sigo en la guía, me voy a encontrar con lo que habla de los musgos. Entonces aquí dice el caso del musgo, y lo importante es esto, que aquí está el ciclo también de vida, que está en la otra presentación, pero aquí ustedes tienen las explicaciones, ¿ya? Aquí están las explicaciones.
tal manera que pueden revisarlo. Luego las hepáticas también. Después se salta a las colas de caballo o equiseto. Aquí tenemos tomado del libro. Y a los helechos, dentro de las plantas vasculares sin semilla. Y enseguida vamos a las vasculares con semilla. Entonces, el primero, el grupo de las gimnospermas, en que nosotros, algunos van a hacer simplemente conocer el grupo nomás, sin caracterizarlo mucho, más los representantes nomás. Pero en el caso de las coníferas, para poder tener poder compararla con las angiospermas, vamos a ver el ciclo del pino, por ejemplo, para compararlo después con el ciclo de las angiospermas. Entonces, ahí tiene el grupo de las angiospermas con su ciclo, cosa que ya nosotros conocemos, sabemos bien, y algunos recursos que se usan para caracterizar las distintas familias de plantas, entre ellos el uso de fórmulas florales, diagramas florales también. Esto como recurso, es decir, no los voy a obligar yo a que se estén aprendiendo todo ni ocupando todo, pero sí vamos a hacer unos pequeños ejercicios. Como ustedes están, el énfasis de este curso también tiene que ver con la conservación, es muy importante que trabajemos con las formas de vida o de crecimiento, ¿ya? Y con los ciclos de vida. Luego, ahí vamos a terminar nosotros la parte más general. Y del estudio ahora de ya detallado de las distintas familias de plantas, vamos a hacer una selección de las familias más comunes, más importantes o de uso para el hombre, aunque la guía está sumamente detallada. Se hizo así porque la ocupamos también con alumnos de agronomía, de tal manera que aquí nosotros vamos a seleccionar, no vamos a usar todo. ¿Estamos? Ese es el panorama que tenemos. Ustedes ven, uno ve súper larga, piensa, no, nosotros vamos a seleccionar unas 8 o 10 familias nomás entre las más características, tanto de monocotiledonia y de dicotiledonia. Eso es lo que tenemos, ¿se fijan? Entonces, por eso que me quiero yo tomar con más calma la primera prueba, decidir bien y que ustedes tengan tiempo de ir repasando, leyendo o revisando. ¿Algún comentario? Porque ya estamos en la hora. Entonces cambiaríamos la prueba para la primera semana de noviembre, ¿no? Yo creo. ¿Les parece o no? ¿O la hacemos a la final de la semana de vuelta del receso? Noviembre. Noviembre, sí. profesor. Sí, no, Sí, yo noviembre. prefiero, ¿eh? No me gusta presionar a mí con las pruebas, más bien ya darme el tiempo suficiente para que analicemos bien los contenidos, y de ahí ya yo los conozco a ustedes y si sé que se van a preparar bien, aunque fijemos la fecha en una semana, en 2 o en 3. Eso, como nos van a cortar ya,